Mi gente bonita, bienvenidos a un capítulo más de Sensor UABC. Les habla su servidor y amigo Víctor Sánchez y estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. ¿Qué tal? Saludos allá en casa. Espero que estén tan emocionados como nosotros de iniciar este nuevo año con más contenido para ustedes. Soy Cassandra Legorreta. Y mi nombre es Víctor Sánchez. Esto es Sensor UABC, temporada 26, detectando el quehacer universitario. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este primer episodio del año 2025 de Sensor UABC. ¿Cómo están? ¿Ya están listos para este nuevo año? Este es el momento perfecto para comenzar y ponerle energía a todas nuestras metas, pero sobre todo comenzar a accionar y llegar a lograr esos propósitos que nos hemos planteado durante este año nuevo. Así que desde aquí les deseamos un año lleno de éxito y de cosas positivas para su vida. Así es, porque este año 2025 es nuestro. Pero ojo, lograr tus propósitos no es solo decirlo, hay que trabajarlos. Primer consejo: pon metas realistas y específicas. En vez de decir, este semestre voy a ser perfecto, mejor di, voy a ponerme a repasar 30 minutos de mi día o voy a hacer ejercicio. El chiste es poner metas alcanzables y realistas. Hola, bienvenidos a otra cápsula de Sensor. Soy Cassandra Legorreta y hoy pondremos en acción tu cerebro. Acompáñame. La concentración es el proceso mental de dirigir toda tu atención a una sola actividad. Y no solamente a tus actividades, sino también puede ser a un pensamiento o algún objeto, tratando de dejar de un lado los distractores de tu entorno. Comencemos con un breve ejercicio. Veamos si eres capaz de encontrar estas imágenes en 10 segundos. Se acabó tu tiempo. Esperamos que hayas logrado encontrar estas imágenes. De lo contrario, tenemos para ti información que será muy valiosa. La atención es una función cognitiva de nuestro cerebro, que consiste en mantener un acontecimiento exterior o interior en un determinado nivel de conciencia. En otras palabras, tener algo en cuenta o en consideración. Algunas de las causas más comunes de la falta de concentración y memoria son la falta de sueño o insomnio y otros trastornos que pueden estar impidiendo un descanso adecuado. Ciertos trastornos de la personalidad, como el narcisista o el bipolar, trastornos de la salud mental como la ansiedad y la depresión. Si la falta de concentración persiste, puede llegar a alterar tu vida, provocar caos o causar problemas en tus tareas cotidianas. La falta de concentración puede hacer que el estudio y la retención de información sea algo más difícil. Una buena concentración te ayudará a ser más eficiente. Por eso quiero compartir contigo algunos hábitos que puedes trabajar para la mejora de este nivel de concentración. Es importante establecer un horario de estudio regular y constante. Al establecer un horario de estudio, permitirás que tu cerebro comience a crear una rutina. Por otro lado, es importante eliminar distractores tanto de sonido como visuales, ya que esto te permitirá dirigir toda tu atención hacia una sola actividad. Es importante que te tomes el tiempo y descansar adecuadamente. De esta forma tendrás la suficiente energía para realizar tus actividades. También puedes optar por el uso de música para mejorar tu concentración durante el estudio.
Y por último, te recomendamos visualizar y verbalizar el material de estudio. De esta forma será más fácil que logres captar toda esta información. Así, a la vez, estarás haciendo uso de tu estilo de aprendizaje. Y bueno, espero que estas recomendaciones te sean útiles para mejorar tu nivel de concentración. Y recuerda, con la ayuda de un trabajo constante puedes obtener buenos resultados. También esperamos que esta información te sea útil para lograr todos tus objetivos que te has planteado para este nuevo año, tanto en tu ámbito laboral, escolar o personal. Soy Cassandra Legorreta y nos vemos en otra cápsula de Sensor. Hola amigos, soy Axa López de Ciencia Cimarrón. Ya nos habíamos visto en una cápsula especial hace no mucho, creo que hace como una semana o dos. Venimos con información nueva, siempre científica y a la orden del día y de la tendencia, hermanos. 2025 trajo consigo diferentes sucesos, entre ellos uno muy importante para la gente de tu edad y de la mía. 2025, sí, Navidad, lo que quieras, pero Bad Bunny dropeó, debí tomar más fotos. En su álbum más reciente, Bad Bunny no solamente nos entregó tracks increíbles de reggaetón, sino que también toca temas muy profundos para la comunidad del Estado Libre de Puerto Rico. A partir de visuales y letras, Bad Bunny nos llevó consigo a un viaje a través de la identidad cultural de Puerto Rico y de la situación crítica en la que se encuentra hoy en día gracias al tema de la gentrificación. Uno de los símbolos más representativos que Bad Bunny incluyó en la promoción de su nuevo álbum fue el sapo cancho. Antes de continuar con el video, es muy importante que les explique que me equivoqué en el nombre durante todo el video. Entonces, nada más para que sepan, en vez de cancho, como van a escuchar durante los siguientes 4 minutos, se dice concho. Concho. Yo me equivoqué, se me fue la onda, lo practiqué mucho y al final de cuentas la terminé regando. Entonces, sepan, igual les voy a poner en el texto por ahí cómo se dice de verdad. Y pues nada, sigue el video. Que es un animal proveniente de Puerto Rico que se encuentra hoy en día en peligro de extinción gracias a la urbanización y el desarrollo constante del estado de Puerto Rico. Incluir al sapo cancho en la promoción de este álbum fue una elección muy poderosa de parte del equipo de Bad Bunny, ya que no solo representa la importancia de la preservación de la biodiversidad del estado de Puerto Rico, sino que también refleja el estado actual de la comunidad de Puerto Rico ante el desarrollo urbano y la gentrificación, donde espacios que usualmente eran tomados por personas de la comunidad de este estado ahora están repletas de personas trabajando en freelance, empleos remotos que emigran principalmente de Estados Unidos, donde vienen a tomar espacios de vivienda donde usualmente eran rentados hacia personas que vivían en esta misma comunidad y que han elevado el precio de esta únicamente por ganancia financiera. Hoy les vamos a hablar del sapo cancho. El sapo cancho es una criatura endémica de Puerto Rico que se encuentra actualmente en peligro de extinción. En este caso, Bad Bunny lo utilizó como un símbolo de fragilidad a la identidad de Puerto Rico y de sus habitantes. Cancho es un animal que sale en el cortometraje de la promoción del nuevo álbum de Bad Bunny, Debí Tomar Más Fotos, que desde el principio llama mucho la atención por su apariencia como muy bonita, el hecho de que es el único animal como animado que hay a lo largo del cortometraje y que interactúa con este personaje que yo lo interpreto como que es Bad Bunny así como del futuro, o Bad Bunny si fuera viejito hoy en día, no sé. Trata de capturar esa esencia que tiene la naturaleza de Puerto Rico y la fragilidad que tiene su población ante el desarrollo constante de su estado. Haciendo una recopilación de información sobre el sapo cancho, encontramos que es el anfibio más antiguo del Caribe, ya que se encontraron fósiles que demuestran la veracidad de este dato. Su hábitat natural es en las zonas más húmedas del estado de Puerto Rico y residen en estas áreas, ya que en estos espacios se encuentran lugares que tienen piscinas naturales,
donde el sapo cancho realiza su ritual de apareamiento. Es muy representativa del lugar por el sonido que hace el macho justamente al hacer el llamado de apareamiento, que suena un poquito como esto. Es un sonido que si visitas Puerto Rico lo vas a escuchar muy frecuentemente por las noches y a lo largo del día. Al ser un sonido tan endémico del estado de Puerto Rico, la mera representación de cancho da en los puertorriqueños un sentimiento de nostalgia, melancolía y más que nada de representación de cosas que siempre han estado en Puerto Rico mucho antes de la llegada de los extranjeros a este estado. Y el sentimiento de la fragilidad de la cultura se representa en que este animal está en peligro de extinción, específicamente por la urbanización que ha realizado el desarrollo constante del estado de Puerto Rico. Bad Bunny utilizó su álbum para evidenciar esto que está sucediendo en el estado que lo vio crecer, donde hay un fuerte mensaje sobre identidad y de lucha por preservar estos espacios que solían ser para su comunidad. Lo escuchamos en canciones como Lo que le pasó a Hawái, La mudanza, donde hablan explícitamente de la gentrificación. En conmemoración a que salió este álbum y que la verdad para mí, para Alexander, ha sido como un tema que nos gusta tocar muy a menudo, que es la gentrificación y el desplazamiento de comunidades. Vamos a dedicar todas las cápsulas de Ciencia Cimarrón de enero a este álbum y pues nada, creo que sí va a trascender bastante este álbum. No sé ustedes, a mí la verdad me encantó y estoy feliz de poder contarles el animal del mes de este mes. ¿O tú qué opinas, Cancho? A mí como que se me ha metido un hambre. ¿A usted no? Amigos, yo fui Axa López para Ciencia Cimarrón. Sigan viendo Sensor UABC y nos vemos en la siguiente cápsula. Voy a tratar de recordar las que no tiré. Hola cimarrones, sabemos que iniciar la universidad puede ser emocionante, pero también abrumador. Por eso, hoy te traemos 5 consejos claves para triunfar en tu primer año universitario. Toma nota y empieza con el pie derecho. Organízate desde el día 1. Usa una agenda, aplicaciones o cualquier herramienta que te ayude a llevar un control de tus clases, tareas y actividades. Planificar tu tiempo te evitará estrés y te permitirá equilibrar tus estudios con tu vida personal. Participa en tus clases. Hacer preguntas, tomar notas y estar presente hará la diferencia. Además, mostrar interés puede ayudarte a crear una buena relación con tus profesores. Recuerda, no hay pregunta tonta. Involúcrate en actividades extracurriculares, ya sea en deportes, arte, voluntariado o clubes académicos. Estas actividades no solo enriquecerán tu experiencia, sino que también te ayudarán a hacer nuevos amigos y a ampliar tus habilidades. Así como también algunas de ellas, como lo deportivo y lo artístico, te suman créditos optativos en tu carrera. Conoce todos los recursos que la universidad te ofrece, como la biblioteca central, asesorías académicas, talleres y plataformas en línea. Estas son herramientas diseñadas para tu éxito. No dudes en aprovecharlas. Por último, pero no menos importante, cuida tu salud mental y física. No todo es estudiar. Descansa, come bien y busca apoyo cuando lo necesites.
En la universidad hay servicios de consejería y espacios para relajarte. No tengas miedo de pedir ayuda. Con estos 5 consejos estás listo para arrasar en tu primer año de universidad. Recuerda, organiza tu tiempo, participa, involúcrate, aprovecha los recursos y cuida de ti mismo. Nos vemos en la próxima cápsula, cimarrones. Y bueno, te queremos recomendar que organices tu tiempo. Utiliza algún calendario o también alguna aplicación en donde puedas acomodar tus quehaceres o tus tareas y que no te gane la procrastinación. Y lo importante es ser constante. Si un día fallas, no te preocupes. Lo importante es seguir adelante. Algunos de estos enfoques no te pueden ayudar nada más en el ámbito escolar, sino también en general. Y esto ya que hay propósitos que nos ponemos en nuestra vida diaria, como por ejemplo hacer ejercicio, cuidar nuestra salud o incluso también mejorar nuestras relaciones con los demás. Recuerda que las metas no se logran de un día para otro, sino que se van construyendo poco a poco. Así que estén pacientes, disfruten y celebren cada pequeño logro que los acerque a lograr sus metas. Y disfruten del proceso. Lo importante no es llegar rápido, sino llegar bien. ¿Y tú, qué propósitos tienes para este año 2025? Platícanos en los comentarios. Recuerda que nos encontramos en todas nuestras redes sociales como Sensor UABC, tanto Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Hola cimarrones, ¿estás de vacaciones y te prometiste que harías 1000 cosas, pero los días se están pasando volando? Tranquilo. Hoy te traigo algunos tips rápidos y efectivos para mejorar tu agilidad mental y fortalecer tus hábitos de estudio, porque aunque estés de vacaciones, tu mente también necesita un poco de ejercicio. Número 1. Ejercita tu mente cada día. Primero, trabaja tu agilidad mental. La idea no es estudiar todo el día, pero sí hay pequeños ejercicios que mantienen a tu cerebro activo y más rápido. Juega y aprende. Aprovecha juegos de lógica como el Sudoku, crucigramas o aplicaciones tipo Elévate. Diviértete mientras tu mente trabaja. Lee 15 minutos al día, un artículo, un capítulo de un libro o incluso un cómic. Lo que tú prefieras. Leer mejora la concentración y el pensamiento crítico. Toma una actividad que siempre quisiste intentar. Pintar, aprender un instrumento o resolver acertijos. Salir de la rutina estimula tu mente. Número 2. Revisa y fortalece tus hábitos de estudio. Las vacaciones también son una gran oportunidad para revisar cómo estudias. Aquí van 3 tips para que vuelvas a la universidad con las pilas bien cargadas. Organiza tu espacio de estudio. Elimina distracciones y organiza tus apuntes o materiales. ¿Qué tal probar con algún sistema de organización como el método Podoromo? Trabaja 25 minutos y descansa 5. Planifica tus objetivos. ¿Qué quieres lograr el próximo semestre? Escribe metas claras y alcanzables. Por ejemplo, estudiar 2 horas al día para un examen importante. O mejorar en matemáticas dedicando 20 minutos diarios. Cuida tu descanso. Parece cliché, pero dormir bien es fundamental para una mente ágil. Aprovecha las vacaciones para regular tu horario de sueño y regresa con energía. Número 3. Activa tu cuerpo, activa tu mente. Por último, no olvides que mente y cuerpo van de la mano.
Haz algo de ejercicio, aunque sea bailar 10 minutos al día. Activar tu cuerpo mejora la concentración y la memoria, además de reducir el estrés. Recuerda, mente sana en cuerpo sano. Ya lo sabes, estas vacaciones no tienen que ser aburridas ni improductivas. Con unos minutos al día para ejercitar tu mente y repasar tus hábitos de estudio, regresarás más motivado y preparado para arrasar en la universidad. Tú puedes. Y lo mejor de todo, sin dejar de disfrutar tu descanso. Si te gustaron estos tips, compártelos con tus amigos y síguenos para más consejos que te harán crecer. Nos vemos en la próxima cápsula. A disfrutar y a prepararse. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy quiero hablarles sobre cómo organizarse para alcanzar esas metas y objetivos que te propusiste para este año. Estoy seguro de que estos tips te ayudarán a lograr lo que te has propuesto, así que si estás listo, comencemos. Paso número 1. Escribe tus objetivos. Lo primero que te recomiendo es escribir todos tus objetivos para el año. No importa si al principio son muy generales, lo importante es plasmarlos. Esto corresponde a lo que llamamos el qué. Escribe todo lo que quieras alcanzar y poco a poco irás afinando esos objetivos. Paso número 2. Define tu porqué. Luego, escribe las razones por las cuales quieres lograr esas metas, el porqué. Es lo que te mantendrá motivado a lo largo del año. Tenerlo por escrito te permitirá, cuando surjan momentos difíciles, volver a recordar por qué empezaste y seguir adelante. Paso 3. Organizar tus metas por categorías. Una vez que tengas todas tus metas organizadas, las categorías personales, profesionales, académicas, financieras, etc., esto permitirá ver en qué área necesitas poner más energía y cuál será tu foco principal durante el año. Paso 4. Establece un plazo. El siguiente paso es definir cuándo quieres alcanzar cada meta. Esto corresponde al cuándo. Sé realista con las fechas y considera posibles imprevistos. Esto te ayudará a tener la claridad y ajustar tus expectativas. Paso 5. Haz tus metas más específicas. Ahora es momento de hacer tus objetivos más específicos. Si, por ejemplo, tu meta es leer más libros, hazlo concreto. Define cuántos libros, qué tipo de libros y para cuándo. Así sabrás exactamente qué necesitas hacer para medir tu progreso. Ejemplo, leer 12 libros de desarrollo personal para diciembre de 2025. Paso 6. Divide el año por trimestres. Divide tus metas a lo largo del año. Distribúyelas en trimestres y asigna a cada una las metas que planeas cumplir. Si notas que un trimestre es sobrecargado de tareas, reorganiza y ajusta los tiempos. Recuerda que lo importante es ser realista. Paso 7. Desglosa tu plan de acción. Ahora que tienes una visión general, es hora de planificar el cómo. Para cada meta creas subobjetivos específicos para cada trimestre. Esto debe ser específicos, medibles, alcanzables, realistas, delimitados con fechas concretas. Por ejemplo, si tu meta es comer más saludable, podrías establecer subobjetivos como investigar 3 fuentes sobre alimentos saludables para la primera semana de enero. Hacer la lista de compra saludable antes de cada ida al supermercado a partir de la tercera semana de enero. Prepara al menos 12 comidas saludables a la semana. Paso 8. Adapta sobre la marcha. A medida que avanzas, es probable que algunos objetivos surjan o cambien. No te preocupes, si algo no está completo al principio, ve ajustando y adaptando tu plan según sea necesario. Paso 9. Usa recordatorios. Apóyate en la tecnología. Usa tu celular o calendario para programar recordatorios sobre tus subobjetivos mensuales. Así no olvidarás las fechas importantes y podrás hacer un seguimiento constante. Paso 10. Revisa tu progreso. Al final de cada trimestre, tómate un tiempo para revisar cómo te fue. Evalúa lo que lograste, lo que quedó pendiente y ajusta lo que sea necesario para el siguiente trimestre. Esto te ayudará a mantener el rumbo y mejorar continuamente.
Y listo, siguiendo estos pasos tendrás un plan claro y estructurado para alcanzar tus metas este año. Recuerda que la clave está en la constancia y en hacer ajustes cuando sea necesario. No olvides que el éxito se construye paso a paso. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que estos tips te ayuden a lograr todo lo que te propones. Nos vemos en la próxima cápsula. Hola cimarrones, el día de hoy en esta cápsula te hablaré sobre 5 beneficios de ser parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Si eres parte de esta universidad, prepárate para conocer un poco más. En primer lugar, tenemos que la universidad cuenta con una infraestructura moderna y especializada. Cuenta con aulas inteligentes, laboratorios especializados y centros deportivos en donde puedes realizar tus actividades favoritas, además de tener una biblioteca y centros de cómputo para un mejor aprendizaje. La universidad ofrece una variedad de carreras, desde las ciencias sociales hasta las ingenierías y ciencias de la salud. Además, puedes participar en intercambios académicos, así como movilidades internacionales para así enriquecer tu formación. No solo se trata de estudiar, si eres parte de UABC también puedes disfrutar desde talleres culturales, eventos deportivos, festivales y exposiciones. Ser parte de esta universidad es tener el respaldo de una de las universidades más prestigiosas del noroeste de México. Con más de 60 años de historia, la UABC cuenta con una sólida reputación a nivel nacional e internacional. En conclusión, ser parte de la Universidad Autónoma de Baja California no es solo una posibilidad educativa, sino que es una puerta abierta a un mundo lleno de posibilidades. Aprovecha los beneficios que te brinda tu universidad y prepárate para tu futuro. Y bueno, yo soy Aura Sofía y aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este primer capítulo del año 2025 de Sensor UABC. Esto fue Sensor UABC, temporada número 26, detectando el quehacer universitario.